Tejido conectivo conjuntivo, lo mismo, que quiere decir que es un tejido que va a conectar, es un tejido que va a sostener a los demás órganos o demás tejidos, ¿no?, que hay en el cuerpo, no pueden estar aislados, y el tejido conjuntivo está ahí presente, conectando, sosteniendo. De ahí viene el nombre, conectivo. Y este tejido, pues, además de estar constituido por células, pues, tiene abundante matriz intercelular, lo contrario del tejido epitelial. En el tejido epitelial no hay casi sustancia intercelular, ¿no? Y entre célula y célula hay elementos de unión. Lo que no sucede con este tejido. Aquí se hay abundante matriz intercelular que baña a las células. Vamos a ver cuál es el origen de este tejido. Este tejido se origina del mesodermo, es decir, se origina de la tercera hoja blastodérmica, que es el mesodermo, y que desde allí va a diferenciarse el mesénquima embrionario, y ahí se origina este tejido. Y también tiene funciones, así como el tejido epitelial tiene funciones, también tiene funciones. Una de las funciones es sostén estructural, ¿no? Hemos dicho que este tejido sostiene, conecta, sostiene a tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular está sostenido, tiene sus envolturas conectivas, entonces sostiene órganos, sostiene tejidos. Medio de intercambio, que es al nivel de la matriz intercelular, que se va a producir el intercambio, ¿no? Un intercambio de sustancias nutritivas que va de la sangre hacia las células y de los metabolitos de las células hacia la sangre. Entonces hay transporte a ese nivel de la sustancia intercelular. Defensa y protección. La defensa, ¿por qué? Porque hay células que cumplen esa función, ¿no?, de defensa. Están los leucocitos, están las células plasmáticas, están los macrófagos, defensa, ¿no? Y también protegen. La misma sustancia intercelular, es decir, la sustancia fundamental, por su naturaleza viscosa, va a impedir el ingreso de gérmenes al medio interno, porque el epitelio cumple una función también, evita el ingreso de gérmenes. Por ejemplo, nuestra piel, que cubre toda la superficie corporal, evita el ingreso de gérmenes al medio interno. Y de igual manera el tejido conjuntivo que está debajo de la lámina basal o membrana basal va a impedir el ingreso de gérmenes. Entonces, de esa manera protege. Defensa y protección. Almacenamiento, porque hay células que van a almacenar lípidos, ¿no? Es un tipo de almacenamiento, lípidos. Las células adiposas van a almacenar lípidos en su citoplasma. Entonces, cumplen diversas funciones: sostén, medio de intercambio, defensa y protección, almacenamiento. Como les dije, este tejido tiene células, pero tiene abundante matriz intercelular que baña a las células. Las células se les clasifica como residentes y células migrantes. Las células residentes, como su nombre le dice, residentes, son células que se originan y se quedan en el tejido conjuntivo. Ya son residentes, son células propias del tejido conjuntivo. Mientras que las migrantes son células que se les llama también transitorias, células que van a llegar al tejido conjuntivo, ya van a migrar al tejido conjuntivo. Dentro de las residentes tenemos las células mesenquimales, los fibroblastos, el pericito, el adipocito. Dentro de las células migrantes también tenemos el plasmocito, mastocito o célula cebada, macrófago, y acá se les incluye todos los macrófagos, ¿no?, que forman este sistema fagocitario mononuclear.
células gigantes del cuerpo extraño, los melanófagos, y también están incluidos aquí dentro de las migrantes los leucocitos. Entonces hay varias células migrantes o transitorias que van a llegar al tejido conjuntivo. Y tenemos el otro elemento, ¿no?, que baña las células y que corresponde a la matriz intercelular, que también tiene sus elementos, formado por la sustancia fundamental, por fibras y un pequeño porcentaje de líquido intersticial. Sustancia fundamental constituido por GAGs y por glucoproteínas. Vamos a ver acá un esquema que está mostrando todos los elementos del tejido conjuntivo. Vemos acá, miren, los elementos fibrilares, corresponden a fibras colágenas. Vemos acá unas delgaditas fibras elásticas. Vemos acá las diferentes células cebadas o mastocitos. Vemos acá la célula plasmática, los macrófagos, los fibroblastos y los leucocitos, ¿no? Y todo eso forman, pues, constituyen los componentes de este tejido. Y esto ya no es un esquema, sino que esto es una microfotografía donde notamos, esto es una vista de mesenterio. En mesenterio hay tejido conjuntivo laxo. Entonces vemos acá que hay células, pero hay fibras también, unas gruesas, que estas corresponden a las fibras colágenas. Vemos acá unas delgaditas que son fibras elásticas, ¿no? Y lo que ven al fondo ahí, eso vendría a ser la sustancia fundamental que tiene GAGs. Entonces estamos notando acá todos los elementos, o casi todos los elementos del tejido conjuntivo. Acá, para observar en este esquema la procedencia de las células residentes y migrantes. Acá en la parte superior vemos la célula mesenquimal. Está en la cabeza porque es la célula madre, es la célula multipotencial, pluripotencial, que va a dar lugar a los otros las células. Tenemos acá que de ahí se origina el fibroblasto, el adipocito, se originan las células mesoteliales, el osteoblasto, condroblasto, ¿no? Entonces varias células se originan de la célula mesenquimal. Y en esta parte inferior vemos la célula madre que está a nivel de la médula ósea, célula madre hematopoyética, y de ahí se van a originar varias células, ¿no? Tenemos los leucocitos, tenemos acá el macrófago, tenemos acá la célula plasmática. Entonces son células que van a originarse en otra parte del cuerpo y llegan al tejido conjuntivo, ¿ya? Y estas sí son residentes propias del tejido conjuntivo. Vamos a ver las células mesenquimales, que pues son células embrionarias. Por su naturaleza de diferenciarse en otro tipo celular, se le llama células pluripotentes, multipotentes. ¿Por qué? Porque se van a diferenciar, pues, como hemos visto en ese cuadrito, se diferencian en otros tipos de células, en los mioblastos, condroblastos, osteoblastos, fibroblastos, ¿no? Entonces se originan adipoblastos, se originan de las células mesenquimales. Estas células mesenquimales tienen esta forma estrellada, como ustedes están observando, tiene su núcleo bastante pálido y tiene prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Y que estas células se unen entre ellas a través de sus prolongaciones citoplasmáticas, ¿ya? Entonces todas estas son células mesenquimales, células pluripotentes. El fibroblasto y los miofibroblastos. Los fibroblastos son células fusiformes, pero que tienen ciertas prolongaciones citoplasmáticas, y la característica de esta célula es detectar un núcleo ovoide con una cromatina bastante laxa, es decir, que presenta un núcleo pálido y que deja ver su nucleolo. Es una característica. Y también otra característica de esta célula del fibroblasto es que en el citoplasma, cuando se colorea, toma una tinción basófila. Entonces, ¿a qué se debe a que la tinción es basófila? Se debe a que
esta célula tiene abundante retículo endoplasmático rugoso. Y en el momento que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, entonces nosotros debemos pensar de que esta célula tiene una gran actividad de síntesis proteica. Y es así que esta célula pues tiene esa capacidad de síntesis, va a sintetizar las fibras colágenas, las elásticas, va a sintetizar la sustancia fundamental, ¿ya? Entonces tiene gran actividad de síntesis, el fibroblasto. Los miofibroblastos es la combinación del fibroblasto con la fibra muscular lisa, pues se llama miofibroblasto. Tiene la característica de los fibroblastos, pero además en el citoplasma de la célula tiene proteínas contráctiles, tiene actina, ¿no? Que es característica del músculo, del tejido muscular, ¿no? Entonces tiene pues una proteína contráctil que es la actina, miofibroblasto, y estas células, los miofibroblastos, proliferan en los procesos de cicatrización, al igual que los fibroblastos, pero más proliferan los miofibroblastos en procesos de cicatrización. Acá observamos un esquema del fibroblasto y vemos que esta célula pues tiene esta forma, pero un poco fusiforme, pero hay prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Vemos la forma del núcleo ovoide y también notamos que en el citoplasma aquí hay cisternas, corresponde a cisternas de retículo endoplasmático rugoso. También tiene desarrollado ahí seguramente el aparato de Golgi, porque las células que tienen esa actividad de síntesis tienen desarrollado también el aparato de Golgi. Pero la basofilia de su citoplasma es debido a su riqueza del retículo endoplasmático rugoso. Y acá tenemos el fibrocito. El fibroblasto, de acuerdo a la terminología, blasto es una célula activa. Todas las células que terminan en blasto son células activas. Por ejemplo, el osteoblasto, célula activa. Controblasto, una célula bastante activa. Pero el fibrocito y el osteocito son células maduras. El fibrocito es una célula que tiene la forma bastante fusiforme, el núcleo bastante con una cromatina bastante apretada, es una cromatina densa. Y el citoplasma es eosinófilo. Y como ustedes ven aquí, que no hay casi cisternas de retículo endoplasmático rugoso, es una célula que madura, ¿no? Es una célula inactiva, el fibrocito. Pero este fibrocito se puede transformar en fibroblasto. Por ejemplo, en el proceso de cicatrización, este fibrocito se puede transformar en fibroblasto y transformarse en una célula activa. Entonces hay células que corresponden al fibroblasto, pero también hay fibrocitos. La otra célula que es residente son los pericitos. Los pericitos están pues en la pared o rodeando la pared de los capilares y de las vénulas, que son los vasos de pared más delgada. Entonces tenemos acá, este es un capilar, vemos que hay una célula que lo está abrazando la pared del capilar que corresponde al pericito. Entonces estas células tienen la propiedad de las células madre, que son las células mesenquimales. Es decir, que tienen la capacidad de ¿qué? De dar lugar a otro tipo de células. Entonces los pericitos, ¿no? Y esto no es en el embrión, sino que está alrededor de nuestros capilares. Pero hay estas células que tienen esa potencialidad de diferenciarse en otro tipo de células parecidas a las células mesenquimales. Tenemos los adipocitos uniloculares y multiloculares. El adipocito unilocular es un adipocito que tiene esta forma esférica cuando está así aislado, cuando están aislados.
pero cuando están así formando en grupo, así como vemos acá, adquieren la forma poliédrica. Entonces cuando están así aislados tienen esta forma esférica y se caracteriza esta célula porque tiene una vacuola de grasa enorme que ocupa casi todo el citoplasma. Todo lo que estoy marcando aquí, todo sería la vacuola de grasa. Pues se dice unilocular, un solo lóculo de grasa. Ocupa casi todo el citoplasma, de tal manera que el citoplasma es escaso, y en ese escaso citoplasma se ubica el núcleo, ¿ya? El núcleo. Pues se llama unilocular. Y el conjunto de estas células va a formar el tejido adiposo blanco o unilocular. Esta vacuola de grasa que ocupa casi todo el citoplasma, acá por ejemplo está vacía esta célula, acá no vemos la grasa, se ha desprendido la vacuola de grasa, estamos solamente observando la silueta de la grasa. ¿Por qué? Porque los líquidos que se utilizan pues, en el proceso histológico lo disuelve la grasa, ¿ya? Entonces estamos viendo acá solamente la silueta, la zona donde se ubica la vacuola de grasa. Y acá observamos células también poliédricas, más pequeñas que las células adiposas uniloculares, y que van a formar el tejido adiposo pardo o multilocular. Estas células, si tienen esta forma poliédrica, el núcleo ya no es periférico, sino que el núcleo es central, y además tiene pues numerosas vacuolitas de grasa. Te ven ahí varias celillas, ¿no? Esas vienen a ser las vacuolas de grasa, de ahí el nombre de multilocular, ¿no? Varias vacuolas de grasa. Entonces esa es la característica de la célula que va a formar la grasa parda, grasa parda o tejido adiposo pardo o multilocular. Entonces hay dos tipos de adipocitos que van a dar lugar a la grasa blanca o amarilla, y el adipocito que van a dar lugar al tejido adiposo pardo o multilocular. Vamos a ver ahora las células migrantes, ¿no? Las anteriores eran células propias, ahora las células migrantes. Tenemos las células plasmáticas. Las células plasmáticas se van a diferenciar de los linfocitos B. Las células cebadas o mastocitos provienen de la médula ósea. Los macrófagos de los monocitos. Y también acá están incluidos todos los macrófagos que van a formar este gran sistema, ¿no? Incluye este sistema fagocitario mononuclear, incluye a todos los macrófagos que hay en el cuerpo. La microglia, que está en el encéfalo, el sistema nervioso central, no solamente en el encéfalo, también está en la médula espinal. Sistema nervioso central. La célula de Kupffer a nivel del hígado, la célula de Langerhans en la piel, las células en polvo del pulmón, y están incluidos todos los macrófagos del cuerpo. Forman este gran sistema fagocitario mononuclear. Luego tenemos las células gigantes a cuerpo extraño y por último tenemos los melanófagos, ¿ya? Entonces tenemos varias células migrantes. Las células plasmáticas. Estas células, como dice acá, aumentan en procesos inflamatorios, pero también su número es regular a nivel de la mucosa intestinal. Entonces en la mucosa intestinal podemos encontrar, como si fuese una célula normal, podemos observar a las células plasmáticas como normal la población.
¿no? Pero en ciertos casos aumentan estos en procesos inflamatorios. Ahora ustedes dirán, ¿por qué a nivel del intestino puede haber una población normal de estas células? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los epitelios, como les dije al inicio, cumplen una función de barrera. Entonces a nivel del intestino el epitelio cumple esa función de barrera. Entonces a nivel de, si ingresa el germen, estas células van a estar ahí como los soldados para la defensa del cuerpo. Entonces hay células, células plasmáticas a nivel de la mucosa intestinal, pero aumentan en ciertos procesos inflamatorios. Esta célula tiene esta forma ovoidea, como lo vemos acá. Su núcleo es excéntrico, su citoplasma basófilo, y el citoplasma es basófilo por esto, ¿no? Porque tiene desarrollado el retículo endoplasmático rugoso. Entonces ustedes deben ya tener una idea, cuando ustedes ven una célula de citoplasma basófilo, ustedes siempre tienen que relacionar que esa célula debe tener desarrollado el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque capta la hematocilina, los ácidos. Entonces, siempre el citoplasma de la célula, cuando tiene desarrollado el retículo endoplasmático rugoso, es basófilo, es moradito. Entonces, de ahí nomás se deduce que estas células tienen gran actividad de síntesis proteica. Es decir, que estas células van a defender el cuerpo mediante la producción de inmunoglobulinas. Producen inmunoglobulinas estas células plasmáticas. Pero también ustedes notan acá como un reborde medio pálido aquí sobre el núcleo en posición paranuclear, en la zona donde se ubica el aparato de Golgi. También está desarrollado el aparato de Golgi, pero está ubicado sobre el núcleo, no está en todo el citoplasma, sino que está sobre el núcleo, en posición paranuclear. Acá tenemos una célula plasmática, es una microfotografía. Ustedes observan acá el núcleo, hemos dicho que tiene una posición excéntrica la célula. Y lo estamos observando en esta microfotografía una particularidad de la disposición de la cromatina. Se dispone de esta manera, ¿no? Se dispone casi la cromatina pegada a la membrana nuclear, pero de ahí parte como rayos hacia la parte central. Se dice que tiene pues una estructura, la distribución de la cromatina como los rayos de como si fuese una rueda de bicicleta, ¿no? Tiene esa característica, la disposición de la cromatina en el núcleo. Y acá observamos, miren esta célula, gran cantidad de cisternas, ¿no? Cisternas que corresponden al retículo endoplasmático rugoso, bastante desarrollado. Entonces, eso nos indica pues que esta célula tiene síntesis proteica. En forma específica, sintetiza las inmunoglobulinas. Las células cebadas o mastocitos. Las células cebadas o mastocitos, que a veces uno les hace la pregunta, ¿por qué se caracteriza la célula cebada? Porque tiene bastante grasa, ¿no? Las células cebadas no es porque tiene sebo ni tiene grasa, ¿no? Las células cebadas son células grandes, como lo vemos acá, pero que tienen abundantes gránulos metacromáticos en su citoplasma. Esa es la característica de esta célula cebada o mastocito. No es porque tiene sebo, sino tiene gránulos metacromáticos. Y ustedes observan acá que se ve medio azulino. Inclusive estos gránulos enmascaran al núcleo, como lo estamos observando acá. Son células grandes, son células globosas, ¿no? Globosas con abundantes gránulos en su citoplasma, y gránulos, se lo dice, gránulos metacromáticos. ¿Qué significa metacromacia? La metacromacia viene a ser cuando la estructura toma una coloración diferente al tinte que se utiliza. Si nosotros coloreamos con azul de coloidina, la estructura debe dar azul.
pero generalmente da una color violeta. Entonces, a ese cambio de tinción se llama metacromasia. Y estos gránulos que tiene esta célula son gránulos de esa naturaleza, gránulos metacromáticos, que cambian con el colorante que se utiliza. Estos gránulos que tiene esta célula tienen pues mediadores de la anafilaxia. Es una célula que está relacionada con los procesos alérgicos, las células cebadas o mastocitos. Acá observamos un esquema de la célula cebada. Vemos la membrana celular. Esta célula tiene receptores en su membrana celular para la inmunoglobulina E. Para la inmunoglobulina E. ¿Ya? Tiene receptores en su membrana. Y luego vemos acá gránulos, los gránulos en el citoplasma, y estos gránulos tienen pues sustancias dentro de ellos, ¿no? Y esas sustancias son mediadores de la anafilaxia. Y estamos observando acá que son vertidas al medio intercelular. ¿Qué contienen estos gránulos? Contienen histamina, que es un vasodilatador, aumenta la permeabilidad a nivel de la pared de los vasos. La heparina, que es un anticoagulante, produce el factor quimiotáctico de los eosinófilos, el factor quimiotáctico de los neutrófilos, es decir, atrae a los neutrófilos y a los eosinófilos, produce la sulfatasa, sulfato de chondroitina. Entonces, todas estas sustancias tienen estos gránulos, sustancias mediadoras de la anafilaxia. Pero también estas células producen potentes mediadores de la anafilaxia. No están en estos gránulos, sino que lo elaboran a partir de la pared, de la membrana celular. Y ahí se originan los leucotrenos, C4, D4 y F4. La prostaglandina D2, factor actividad plaquetaria y clopoxano A2, ¿no? Potentes mediadores anafilácticos, ¿no? Que lo elabora la célula a partir de la membrana celular. No está presente en los gránulos, solamente en los gránulos histamina, heparina, el factor quimiotáctico de los eosinófilos, de los neutrófilos, sulfato de chondroitina y alilsulfatasa. Ya hemos dicho que esta célula está relacionada con los procesos alérgicos. Es decir, de que la persona que es alérgica, al primer contacto con la sustancia que le produce la alergia, inmediatamente hace la reacción alérgica. O inclusive la persona que tiene la rinitis alérgica. ¿Qué sucede en los procesos alérgicos? ¿Por qué sucede, por ejemplo, la persona que tiene rinitis y que al tener contacto con el polvo empieza a estornudar? Acá vemos la célula, vemos acá, hemos dicho que tiene receptores para esta inmunoglobulina E. Entonces, cuando ingresa recién el antígeno, que puede ser el polvo, puede ser el polen, puede ser los olores fuertes, ¿no? Entonces, es el antígeno. Cuando ingresa al inicio, ingresa el antígeno, se va a dar lugar el antígeno a la producción de inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E se va a pegar al receptor de la membrana celular. Cuando se une la inmunoglobulina D al receptor de esta célula ya queda sensibilizada y por ende también el individuo queda sensibilizado. Que cuando reingresa el antígeno, ¿no? Que puede reingresar el polvo, puede regresar el polen nuevamente, este antígeno que reingresa, como se ve aquí, va a reaccionar con la inmunoglobulina E. Y al reaccionar el antígeno con la inmunoglobulina E, estas células se van a degranular.
y van a vertir sus componentes de los gránulos al medio intercelular. Van a vertir los elementos de la anafilaxia al medio intercelular. De tal manera que la persona que tiene es alérgica, inmediatamente ocurren esos cambios o procesos en el individuo, en la persona. No demora una hora, al momento es lo que está produciendo, por ejemplo, la persona que tiene gripe, empieza a estornudar, ¿no? Porque tuvo contacto con el polvo, o de repente con cosas guardadas, ¿no? U olores fuertes, inmediatamente. Entonces esta célula se degranula y produce, pues, vierten al medio intercelular estos mediadores de la anafilaxia. Y estos mediadores no van a quedar en la sustancia o en la matriz intercelular. Estas células están cerca a los vasos, a los capilares sanguíneos, e inmediatamente pasa a los capilares sanguíneos. Y de ahí va a viajar a donde puede ir hacia el pulmón, va a actuar a nivel de los bronquiolos, a nivel del músculo, que a nivel de la pared de los bronquios o bronquiolos, de tal manera que el bronquiolo o el músculo se contrae y los bronquiolos se reducen su luz. Eso ocurre generalmente en las personas asmáticas, ¿no? Donde el asmático no puede respirar, le da apnea, no puede respirar. ¿Por qué? Porque estos mediadores están actuando a nivel de la pared de los bronquios y también hay secreción mucosa, abundante secreción mucosa, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando les da esos procesos de asma le aplican antihistamínico, entonces ya empieza nuevamente a funcionar normal el organismo, ¿no? Y la pared de los bronquios empieza a dilatarse. Entonces estas células cebadas están relacionadas con los procesos alérgicos, con los procesos de la hipersensibilidad inmediata. En algunos casos también puede haber una degranulación masiva de todas las células cebadas, y no solamente de las células cebadas, sino también de los basófilos, porque los basófilos tienen también gránulos que tienen esos mediadores de la anafilaxia, de la granulación de basófilos y de granulación de células cebadas puede producir un shock anafiláctico, y eso puede conducir a la muerte. Y generalmente eso ocurre pues en las personas que les pican las abejas, ¿no? Nosotros leímos en el periódico que murió por picación de abeja. Es debido a esto, seguramente que les produjo un shock anafiláctico, ¿no? Las sustancias mediadoras de la anafilaxia, ¿no? Que tienen estas células. Se activaron todas las células cebadas y se activaron también los basófilos, que son células que son un tipo de leucocitos. Entonces esta célula es importante porque interviene pues en los procesos alérgicos. Acá observamos, miren, vemos igual la célula cebada. Acá vemos una microfotografía donde se ve su núcleo, pero vemos acá los diferentes gránulos metacromáticos que contienen estas sustancias. Y acá vemos, esta es una microfotografía de la célula cebada, y vemos acá, miren, este es un vaso sanguíneo, ¿no? Está cerca a los capilares, están ubicadas estas células. Y acá para observar, de igual manera, este es un esquema donde anotamos los diferentes gránulos en el citoplasma. Vemos acá el antígeno que se ha unido a la inmunoglobulina E, ¿no? Y cuando se une, se activa el calcio, moviliza estos gránulos para que se degranulen y se inviertan pues estas sustancias mediadoras de la anafilaxia. Entonces la función de esta célula cebada o mastocito. Los macrófagos son células que tienen prolongaciones citoplasmáticas, son células, como su nombre dice, fagos, cumple la función de fagocitar partículas extrañas. Presentan también antígenos a los linfocitos, también se le considera como una célula presentadora de antígenos, produce citocinas y factor de necrosis tumoral. Estas células, estos macrófagos, forman fagosomas dentro de su citoplasma para destruir pues el cuerpo extraño. Para diferenciar a los macrófagos
se tiene que inyectar algún material extraño al animalito que se va a sacrificar. Es la manera como se puede observar los macrófagos. Acá, por ejemplo, vemos macrófagos que tienen, creo, partículas de carbón o tinta china, ¿no? Entonces, es probable que sea pues, de un animalito que se ha inyectado tinta china, o también puede ser, no sé si sea pulmón, puede ser también del pulmón de una persona que trabaja en las minas, en los socavones. Entonces tienen también los macrófagos llenos de carbón. Es la manera como se visualizan los macrófagos. Cuando los macrófagos no pueden fagocitar la partícula extraña por ser muy grande, los macrófagos se juntan, varios macrófagos se juntan para formar una célula gigante, para formar la célula gigante a cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, cuando no puede fagocitar el macrófago, entonces se auxilian los macrófagos, se unen. O también se puede dividir un macrófago, es decir, el macrófago se divide, pero solamente el núcleo, no citoplasma. Solamente se divide el núcleo, de tal manera va a dar origen a una célula gigante, denominada célula gigante a cuerpo extraño. Entonces, esta célula sí puede fagocitar partículas mucho más grandes que macrófago. ¿Ya? Entonces vemos acá una célula bastante grande, multinucleada, con la partícula que está fagocitando. Vemos ahí la partícula de un color blanco, entonces está fagocitando esta célula gigante al cuerpo extraño. Terminamos con las células. Hay el melanófago. El melanófago es una célula, como su nombre es, un macrófago que fagocita melanina, ¿no? Macrófago que fagocita melanina. Y estos macrófagos o melanófagos hay a nivel del iris o a nivel de la coroides, ¿no? A nivel del ojo, de la retina. La matriz intercelular está compuesta por la sustancia fundamental, por fibras y por líquido intersticial. La sustancia fundamental, su naturaleza es de ser un gel, es viscosa, es amorfa. Y por su naturaleza, la sustancia fundamental, pues, evita el ingreso de gérmenes al medio interno. Por su naturaleza de ser viscosa en forma de gel, ¿no? Cuando la forma es sol, o sea, ya se ingresa. Entonces es un gel. Esta sustancia fundamental tiene varios componentes, tiene glucosaminoglucanos y tiene glucoproteínas de adhesión. Los glucosaminoglucanos, luego vamos a hablar de los glucosaminoglucanos. Hay de dos tipos, llamados también se le llama GAGs. Dos tipos de GAGs, sulfatados y no sulfatados. Estos glucosaminoglucanos, cuando se unen a proteínas, van a formar macromoléculas. Esas macromoléculas se llaman proteoglucanos. Pero también van a formar moléculas mucho más grandes. ¿Y cómo se forman esas moléculas mucho más grandes que el proteoglucano? Se va a unir el proteoglucano a un centro de ácido hialurónico, formando lo que se denomina agregado de proteoglucanos. Entonces la molécula más grande viene a ser agregado de proteoglucanos. ¿Ya? Entonces, proteoglucano más un centro de ácido hialurónico agregado de proteoglucanos. Lo vamos a ver en el dibujito, vamos a explicar. Dentro de las glucoproteínas tenemos la fibronectina, la adenina, tactina y tenacina. Fibras colágenas, reticulares y elásticas y el líquido intersticial. ¿Qué son los glucosaminoglucanos?
llamado simplemente GAGs. Vienen a ser polímeros formados por cadenas repetidas de disacáridos. Entonces, polímeros formados por cadenas repetidas de disacáridos. Tienen carga negativa. Son muy hidrófilos. Quiere decir el agua del cuerpo, ¿no? Que prácticamente nosotros somos más agua que sólido, nuestro cuerpo. Entonces, el agua que está en el cuerpo se une a los GAGs, porque los GAGs son bastante hidrófilos y van a formar moléculas de solvatación. Entonces el agua está en el cuerpo bajo la forma de agua de solvatación. A pesar que tenemos bastante agua en el cuerpo, no la podemos extraer con una jeringa, ¿no? A pesar que tenemos abundante, ¿no? Metemos una jeringa y no podemos sacar agua. Entonces, ¿por qué? Porque está unida a los GAGs bajo la forma de ¿qué? De agua de solvatación. No se puede, entonces no se puede extraer agua del cuerpo. Son muy hidrófilos, requieren iones positivos, hay GAGs sulfatados y no sulfatados. Y los sulfatados son los únicos que pueden formar proteoglucanos. ¿Ya? Proteoglucanos. Entonces acá observamos, miren que este es un esquema de una matriz intercelular, donde vemos acá que es una fibra colágena, fibras colágenas, centros gruesas, pero observamos acá en la sustancia fundamental de estas estructuras. Ustedes notan aquí está ampliado. Pues esa estructura bastante grande corresponde a un proteoglucano. El proteoglucano tiene esta forma de una escobilla de limpiar tubos de prueba. Ustedes ven acá que se parece a una escobilla de limpiar esos tubos, o inclusive de lavar, creo, los biberones, ¿no? Tienen esa apariencia de una escobilla. De tal manera que los GAGs vienen a ser los bracitos, las cerditas de la escobilla, y lo que está en el centro de la escobilla vendría a ser la proteína, es la proteína. Entonces tiene esa apariencia. Entonces es un proteoglucano. Pero también observamos acá, miren, varios proteoglucanos unidos a esta estructura que se ve de color verde. Esta estructura de color verde es el ácido hialurónico. Y a esta molécula de ácido hialurónico se unen varios proteoglucanos, formándose de moléculas, macromoléculas, y eso se denomina agregado de proteoglucanos. Agregado de proteoglucanos. Y estos agregados de proteoglucanos generalmente es característico del tejido cartilaginoso y del tejido óseo, ¿no? Ahí hay agregados de proteoglucanos. Y proteoglucanos característico del tejido también conjuntivo, GAGs y proteoglucanos. Y acá observamos, miren, este es un agregado de proteoglucanos. Ustedes notan acá, este es el ácido hialurónico, y notan acá las escobillas, cada uno es un proteoglucano, unidas mediante proteínas de enlace, ¿no? Macromoléculas. Acá observamos, miren, este es un proteoglucano. Acá hay otro proteoglucanos, ¿no? El agrecano, que es un proteoglucano. ¿Cómo está formado este agrecano? Tenemos acá el centro de proteína y tenemos acá los GAGs. Este proteoglucano, el agrecano, está formado, miren, por dos tipos de GAGs. Ustedes notan acá bracitos pequeños y bracitos largos, ¿no? Los bracitos cortos vienen a ser el calatán sulfato y los bracitos largos vienen a ser el cotroetil sulfato. Entonces está formado por GAGs diferentes del agrecano. Este es un proteoglucano. Acá vemos el versicano, es otro proteoglucano. Vemos acá el centro de proteína y los GAGs son iguales, ¿no? Un solo GAGs, ¿ya? Son iguales. Y acá vemos la sindecano, la dicolina. El sindecano está a nivel de la membrana celular, ¿no? Que tiene heparan sulfato, GAGs heparan sulfato.
Acá para observar, este es casi parecido al anterior, donde vemos fibras colágenas, vemos la matriz aquí, la sustancia fundamental, y vemos los proteoglucanos. Miren ustedes acá, y acá ven, cada bracito es un GAGs. Cada bracito es un GAGs. Proteína unido por proteína de enlace al ácido hialurónico, formando pues estas macromoléculas, ¿no?, de agregados de proteoglucanos. Ya es característico de la sustancia fundamental. Aquí hay un cuadrito para ver los tipos de GAGs. Tenemos acá los sulfatados y los no sulfatados. El único no sulfatado es el ácido hialurónico, y de los sulfatados hay 4: clorhidrosulfato, dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato. Y en este lado, donde se ubica pues en el cuerpo, ¿no? Clorhidrosulfato en los cartílagos, huesos, discos intervertebrales, dermatansulfato, tendones, válvulas cardíacas, queratansulfato en la córnea, cartílago y discos intervertebrales, heparansulfato, superficies epiteliales, membrana basal. Estos GAGs o estos glucosaminoglucanos son los que van a formar proteoglucanos, mientras que el ácido hialurónico no forma proteoglucanos. ¿Ya? Es donde se encuentra el ácido hialurónico: en la piel, cordón umbilical, líquido sinovial y el cuerpo vítreo. Entonces, todos los sulfatados formarán proteoglucanos y los no sulfatados no forman proteoglucanos. Ahora las fibras, ¿no? Hay fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Las fibras colágenas son fibras bastante gruesas, bastante ondulantes, son bastante resistentes a la tracción, son fibras que están constituidas por una proteína denominada colágeno, ¿no? Están constituidas esas fibras por esta proteína colágeno. Y la proteína colágeno es una de las proteínas más abundantes del cuerpo. ¿Cuánto representa? Representa el 20% de las proteínas, ¿no?, del colágeno. Entonces es la más abundante del cuerpo. Estas fibras colágenas se van a ser sintetizadas, hemos dicho, por los fibroblastos. También, no solamente que la producción de estas fibras no se lleva, o mejor dicho, se lleva a cabo intracitoplasmáticamente y extracitoplasmáticamente. Entonces, en ambos lados, dentro de la célula y fuera de la célula, la síntesis de las fibras colágenas. Acá estamos observando una parte de la formación o de la síntesis de las fibras colágenas. Estas fibras colágenas están formadas por unidades más pequeñas. Esas unidades más pequeñas se llaman fibrillas. Acá vemos una fibrilla, inclusive ven ustedes que tiene como bandas claras y bandas oscuras. No es por la disposición de las unidades que forman esta fibrilla. Entonces, estas fibrillas colágenas están formadas por unidades más pequeñas que corresponden a las moléculas de colágeno o de tropocolágeno. Ustedes observan acá, están formados por las moléculas de tropocolágeno. Estas moléculas de tropocolágeno, que están ampliadas acá, están formadas por 3 cadenas alfa. Estas 3 cadenas alfa están dispuestas así en hélice, en triple hélice. Y esto está ampliado aquí, ¿no? 3 cadenas alfa, ustedes ven aquí 3 cadenas alfa dispuestas en hélice. Pero también estas 3 cadenas alfa, cada una de estas cadenas está formada por unidades que corresponden a los aminoácidos, ¿no? Entonces esta cadena alfa está formado por cadena de aminoácidos que se repiten, 3 cadenas alfa. Entonces es la manera como se dispone, cómo se va a sintetizar las fibras colágenas.
La unión de varias fibrillas formarán las fibras colágenas. Esta parte de la síntesis de las fibras colágenas, que lo demuestra acá y que se ensamblan para formar estas fibrillas, se lleva a cabo en el medio intercelular. Pero la síntesis de estas fibras que lo lleva a cabo o lo elabora el fibroblasto y se inicia dentro de la célula. ¿Ya? Dentro de la célula. Entonces vamos a ver la siguiente. Acá tenemos el fibroblasto. Vemos acá su núcleo. Vemos acá, miren, acá dice RNA mensajero, ¿no? Se está formando las fibras. Hay hidroxilación, glucosilación. Y se forma aquí ya, vemos acá, mira, vemos formación del procolágeno en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí ya vemos moléculas que están dispuestas en triple hélice, ¿no? Las cadenas alfa. Pero ustedes notan que en los extremos no están formando, no se disponen en triple hélice, están como desflecados los extremos. De igual manera acá pasa el aparato de Golgi y va a ser vertido al medio intercelular, la molécula de procolágeno. ¿Qué dice acá? Cadenas son con propéptidos. Miren, la cadena de procolágena con propéptidos. Estas estructuras que no forman o no se disponen en triple hélice, en algunos textos lo consideran propéptidos. ¿Ya? En los últimos que he leído en Kiesemann no lo consideran, no he visto el nombre de propéptidos. Me parece que propéptidos está en qué libro. No recuerdo ahora, pero estas estructuras vienen a ser los propéptidos, ¿ya? Y la enzima una enzima de la precolágena, una vez en el medio intercelular, las flechitas están indicando ya en el medio intercelular, las flechitas indican que a este nivel va a actuar esta enzima, la enzima peptidasa de la precolágena, y escinden, rompen esta zona y quedan las moléculas del tropocolágeno, ¿no? Con 3 cadenas dispuestas en el triple X, cadenas de tropocolágeno. Dice 280 nanómetros. Se polimerizan estas moléculas, se polimerizan fibrillas con bandas de 67 nanómetros, ¿no? Se van a polimerizar, dejando espacio de 67 nanómetros. Entonces, miren, la síntesis de las fibras colágenas se inicia dentro de la célula. Y la célula lo va a vertir al medio intercelular bajo moléculas de procolágena. Y esas moléculas de procolágena tienen estos extremos que no están dispuestas en triple hélice y que vienen a ser los propéptidos. Y tienen que, esos propéptidos tienen que ser cortados, separados, para dar lugar a las moléculas de tropocolágeno. Y en el medio intercelular estas moléculas de tropocolágeno se polimerizan y van a dar lugar a fibrillas colágenas, y las varias fibrillas formarán las fibras colágenas. Si no se eliminan estos propéptidos, no se va a formar fibras colágenas. Tienen que eliminarse los propéptidos que están en los extremos de esta molécula de procolágeno. Entonces la célula lo va a vertir al medio intercelular por un mecanismo de exocitosis, lo va a vertir bajo la forma de procolágena. Y esa procolágena se va a transformar en molécula de tropocolágeno cuando actúa la enzima peptidasa de la procolágena, separando pues los propéptidos, dando lugar a la molécula de tropocolágeno. Entonces, esta es la manera como se va a sintetizar las fibras colágenas. Se formarán las fibrillas, esas fibrillas van a unirse con varias fibrillas y formarán las fibras colágenas. Acá de igual manera, y vemos, miren, este es el Kiesemann, el dibujo que he cogido, vemos el fibroblasto,
Vemos la molécula de procolágeno, lo que ha sido vertido por el fibroblasto al medio intercelular, sea la matriz intercelular. Vemos acá ese dominio no helicoidal, ya que ya no lo llaman propelio, dominio no helicoidal, que no está dispuesto en triple hélice, ambos extremos. Luego ya viene acá hay una tijerita que lo escinde estos deslecados y queda la molécula de tropocolágeno. Se van a polimerizar y van a formar las fibrillas colágenas, que se observa así de forma estriada al microscopio, ¿no? Y luego la unión de estas fibrillas formarán con las fibras colágenas, ¿ya? La molécula de colágeno puede ser, dice, homotrimérica o heterotrimérica. ¿Cuándo se dice que es homotrimérica? Cuando las 3 cadenas alfa son iguales. 3 cadenas alfa iguales. El colágeno tipo 2. Heterotrimérica, 2 o 3 cadenas alfa diferentes. Colágeno tipo 1. ¿Por qué las cadenas alfa son diferentes? ¿Por qué? Porque varía la secuencia de los aminoácidos, ¿no? Por eso hay diferentes también tipos de colágenos, por la diferencia en la secuencia de los aminoácidos. Acá observamos que es una microfotografía para diferenciar las fibras colágenas. Son fibras así gruesas, ondulantes, ¿no? Y bastante resistentes a la atracción, las fibras colágenas, ¿ya? ¿Cómo se dividen estos colágenos? Se dividen en varias familias según su estructura. Dice colágenos fibrilares. Fibrilares porque forman fibras, ¿no? Así como hemos visto que se han formado fibrillas, forman fibras. Tipo 1, tipo 2, 3, 5 y 11. Colágenos asociados a fibrillas o colágenos fáciles. Dice X triples interrumpidas provee flexibilidad a la molécula. Tenemos el colágeno tipo 9, el 12, 14, 16, 19, 20 y 21. Colágenos formadores de redes hexagonales tipo 8 y 10. Colágenos formadores de membrana basal 4, 6 y 7. Colágenos transmembrana tipos 13, 17, que tienen los epidenosomas 23 y 25. Entonces hay varios tipos de colágenos, miren, 25 tipos de colágenos. Vamos a hacer los 25 tipos de colágenos. Aquí observamos, miren, en esta microfotografía, vemos la formación del colágeno tipo 1, pero que hay varios colágenos que le ayudan en el ensamblaje, ¿no? De este colágeno. Tenemos el colágeno tipo 1 y varios colágenos que están ahí, el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 11, ¿no? Colágeno tipo 5. Entonces hay varios colágenos que ayudan, pues, en el ensamblaje del colágeno tipo 1. Acá tenemos el colágeno tipo 2, también hay el colágeno tipo 9 que va a interactuar con este colágeno, ¿no? Entonces vemos aquí las moléculas de colágeno. Distribución del colágeno. Solamente considerado acá 5. Imagínense considerar 25, no terminamos, ¿no? 25 colágenos. El colágeno tipo 1 es el colágeno más abundante. Más o menos representa el 90% del colágeno del cuerpo. 90%. Es el más abundante que hay en el cuerpo. Colágeno tipo 1. ¿Dónde se ubica? En el hueso, tendones, piel y piel. Colágeno tipo 2, cartílago, hialino y elástico. Colágeno tipo 3 en la capa reticular de membrana basal y forman las fibras reticulares. Colágeno tipo 4 en la lámina basal. Colágeno tipo 5 en el áreos y el colon terciario. Entonces solamente considerar 5 colágenos, ¿ya? Para no cansarnos ni tampoco marearnos. Las fibras reticulares. Las fibras reticulares es un fibro casi de colágeno, es un tipo de colágeno, pero que no se colorean con tinción de rutina.
Tinción de rutina significa hematoxilina eosina, ¿no? ¿Y por qué le llaman de rutina? Porque es una coloración que se lleva a cabo, es la primera coloración que se lleva a cabo en los laboratorios de anatomía patológica, o también en los laboratorios de histología, ¿no? Pues de rutina, porque se realiza siempre. Entonces, las fibras reticulares no se colorean con la tinción de rutina, es decir, con la coloración de hematoxilina eosina, pero sí se colorean con tinciones de plata. Se colorean con coloración de impregnación argéntica, y las fibras toman una tinción negruzca, como lo vemos acá, ¿ve? Tinción negruzca. Y por colorarse con impregnación argéntica, a estas fibras se les llama argirófilas. Por eso se le denomina argirófilas. Están constituidas por colágeno tipo 3. Son Paz positivo. Son elaborados por las células reticulares, el músculo liso y el fibroblasto. Pero estas fibras tienen la característica de ser fibras muy delgadas y que se unen entre ellas formando redes, como lo ven ustedes acá, ¿no? Formando una especie de malla o red, ¿no? Se disponen así de estas fibras reticulares. Y estas fibras reticulares pues sostienen, ¿no? Como todo en función del tejido, sostienen las células de los tejidos donde se encuentran. Por ejemplo, en el ganglio sostendrán a los linfocitos, ¿no? Sostienen las mallas que forman estas fibras. De la manera como se disponen las fibras reticulares, sostienen a las células que forman el parénquima de los órganos hematopoyéticos. Las fibras elásticas. Estas fibras también se mal colorean con la tinción de rutina y se visualizan mejor con tinciones especiales como el aldehído-fucsina, la resosino-fucsina. Estas fibras son bastante delgadas, son bastantes, como su nombre dice, elásticas, ¿no? Si uno se las extiende, se extienden y luego ellas recuperan su forma normal, lo que no sucede con las fibras colágenas. Por eso hemos dicho son resistentes a la tracción las fibras colágenas, mientras estas fibras elásticas tienen más distintibilidad. ¿Cómo están constituidas? ¿Qué dice ahí? Tienen aminoácidos de eosina e isodeposina, forman enlaces cruzados con fibras elásticas maduras. ¿Cómo están constituidas estas fibras? Están constituidas por la proteína elastina, fibrilina y tubulina. 3 proteínas forman las fibras elásticas. La elastina es una proteína amorfa, es la que se ve aquí celeste. Es una proteína amorfa y lo que se ve aquí de rosado, rojito, corresponden a la fibrilina, que tiene forma así tubular, ¿no? La fibrilina le da la resistencia a las fibras o la forma. Acá vemos una microfotografía o un esquema donde vemos el fibroblasto que está elaborando las fibras elásticas, ¿no? Está vertiendo al medio intercelular los elementos para formar las fibras elásticas, la fibrulina 1, la fibrilina 1 y 2 y la tropoelastina, de tal manera que se van a ir integrando, dando lugar a las fibras elásticas, ¿no? Con la elastina amorfa y tenemos la fibrilina en la forma tubular, ¿no? Y la fibrulina es la que permite la unión entre la fibrilina, ¿no? Dando la consistencia a estas fibras, ¿ya? Entonces 3 elementos, 3 proteínas van a formar las fibras elásticas. Y acá para ver, esta es una coloración especial para ver las fibras elásticas, que son bastante delgadas, ¿no? Rectas. Acá para ver, esta es una pared de arteria aorta, para diferenciar la gran cantidad de fibras elásticas, ¿no? Ondulantes, de una tinción más o menos púrpura, ¿no? Gran cantidad de fibras elásticas. Cuando hay gran cantidad de fibras elásticas se puede visualizar con la tinción de rutina. Degradación de la matriz extracelular. En la degradación de la matriz extracelular intervienen
la familia de las metaloproteinasas, enzimas, ¿no? Tenemos las colagenasas, degradan el colágeno tipo 1, tipo 2, 3 y 5. Las estromedicinas degradan las moléculas integrantes de la membrana basal, y las gelatinasas A y B degradan el colágeno tipo 1. Es decir, que hay enzimas que van a degradar el colágeno, ¿no? Y también estas fibras colágenas, cuando se hierve, o sea, se va a transformar en gelatinas, ¿ya? Entonces, hay personas que le recetan y usted tiene que comer bastante colágeno, ¿no? Y el colágeno, donde hay abundante en los animales, es en la patita de pollo, patita de res. Entonces se hierve la patita de pollo de res y queda una sustancia gelatinosa. Esa sustancia gelatinosa no viene a ser sino el colágeno, ¿no? Las colágenas que cuando se hierve se transforman en gelatina. Enfermedades del colágeno. Tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que ocasiona esta enfermedad: hipermotilidad articular, hiperextensibilidad de la piel. Generalmente las personas que a veces en los circos se reducen, pues, y pueden ocupar una pequeña cesta o un cajón, tienen esta enfermedad de síndrome de Ehlers-Danlos, ya que tienen hiperflexibilidad, ¿no? E hipermotilidad articular. Este síndrome se debe a una deficiencia en la síntesis de las fibras colágenas. A eso se debe. En el escorbuto también el problema se da en la síntesis de las fibras colágenas, y eso se da por la falta de vitamina C. Síndrome de Marfan, dice rotura mortal de la aorta. ¿Qué sucede en el síndrome de Marfan? Hay una deficiencia en la síntesis de la fibrilina. Hemos dicho que la elastina es una sustancia amorfa. La fibrilina prácticamente es lo que le da la forma y la consistencia a las fibras elásticas. En esta enfermedad, en este síndrome de Marfan, hay deficiencias en la síntesis de la fibrilina, de tal manera que puede haber, pues, estas fibras elásticas que forman la pared de la arteria aorta, se pueden romper, ¿no? Y las personas se pueden morir por desangrado. Es en el síndrome de Marfan, deficiencia en la síntesis de las fibras elásticas, deficiencia de fibrilina. Glucoproteínas. Hay 4 glucoproteínas Creo que en Kiesebrao lo menciona solamente la laminina y la fibronectina. Aquí ha agregado 2, entactina y tenacina. La laminina está en la membrana basal, elaborada por células epiteliales y endoteliales. Conecta células con matriz, ¿no? La laminina. La entactina, dice, en la membrana basal, une laminina al colágeno 4. La tenacina, que hace migración de las células nerviosas embrionarias. Y la fibronectina interviene en la coagulación, cicatrización y fagocitosis y en la adhesión celular. ¿Qué hace? Une pues al fibroblasto con la matriz intercelular, fibronectina, ¿no? Une, conecta, hay adhesión celular. Luego tenemos el líquido intersticial. El líquido intersticial, ¿qué es lo que va a permitir? Se permite el transporte de sustancias nutritivas y material de desecho. ¿Cómo se forma este líquido intersticial? Vamos a ver cómo se forma. Acá tenemos, miren, acá, este es el tejido, prácticamente esto viene a ser la matriz intercelular, todo lo que está rodeando acá, matriz intercelular. Y tenemos acá el capilar sanguíneo y vemos a un extremo esta zona que se continúa con la arteriola, se dice que es la parte arterial, y la que se continúa con la vínula es la parte venosa, ¿no? Arterial y venosa,
capilar. En el lado arterial del capilar, por presión, por diferencia de presión hidrostática y osmótica, va a pasar el líquido intersticial a la matriz intercelular. Pero también, por diferencia de presión, ese líquido intersticial va a regresar a la sangre por el lado venoso. Pero no, la producción no es igual que la absorción. De tal manera que hay una pequeña cantidad de líquido que queda acá en la matriz intercelular. Y esa pequeña cantidad que queda en la matriz intercelular va a ser captada por pequeños capilares linfáticos para formar la linfa. De tal manera que eso se da cuando hay equilibrio, ¿no? Se produce el líquido intersticial, se reabsorbe y el resto pasa a formar la linfa. ¿Qué sucede cuando hay edema? ¿No? Un golpe, hay mayor producción de líquido intersticial, mayor cantidad de producción que reabsorción, y una pequeña porción pasará para formar la linfa, y el resto, el exceso, queda acumulado acá en el tejido, en la matriz intercelular. Se acumula, y esa acumulación es lo que ocasiona el edema. No va a ser sino acumulación de líquido intersticial, el edema, ¿ya? Entonces es la manera como se forma el líquido intersticial. Alguien me preguntó si el líquido intersticial es igual que el plasma. Sí, parecido al plasma, casi tiene los mismos componentes, ¿no? Pero no se llama plasma, sino se llama líquido intersticial porque está ya en el tejido conjuntivo. Cuando está en la sangre será plasma, ¿ya? Entonces tenemos ahí la manera como se forma pues el líquido intersticial. Un relax. Clasificación, no es tan largo, sino que parece largo. Para clasificar los tejidos conectivos se va a considerar los componentes del tejido conectivo, los componentes, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo? Las células, las fibras y la sustancia fundamental. Entonces se va a considerar sus elementos, de tal manera que hay tejido conectivo embrionario. Dentro del embrionario mesenquimal y mucoide, tejido conectivo propiamente dicho. Creo que el Kirschenbach lo clasifica embrionario, adulto y no sé, y especial, algo así. El tejido conectivo propiamente dicho, hay varios: laxo, llamado alveolar, denso, irregular, regular, reticular, elástico, alimentario, adiposo. Tejido conectivo especializado, esto no vamos a hacer, ¿no? Este es cartilaginoso, tejido óseo y sanguíneo. Hasta acá ya vamos a llegar, ¿ya? Entonces hay una calificación bastante extensa de tejido conjuntivo. Vamos a ver por qué se llama tejido conjuntivo mesenquimal. ¿Por qué se llamará tejido mesenquimal? Si hemos dicho que la clasificación es de acuerdo a los elementos que tiene el tejido, ¿no? Entonces, ¿por qué diremos ese es un tejido mesenquimal? Porque ¿qué cosa va a predominar? Va a predominar las células. Va a predominar las células mesenquimales, como vemos acá, ¿no? Células estrelladas, gran cantidad de células mesenquimales, ¿no? Células pluripotentes, tejido mesenquimal.
¿Y dónde habrá este tejido mesenquimal? En el embrión, ¿no? En el embrión, donde todos los tejidos están formando gran cantidad de células mesenquimales. Pero también en el adulto hay tejido mesenquimal, en la pulpa dentaria, ¿no? La pulpa dentaria, tejido mesenquimal. Tejido conectivo conjuntivo mucoide, llamado también mucoso, que va a formar la gelatina de Wharton. En el tejido conectivo mucoide, ¿qué creen qué elemento predominará en este tejido mucoide? ¿Serán las células, serán las sustancias, serán las fibras? ¿Qué creen que va a predominar en este tejido mucoide? Va a predominar la sustancia fundamental. Gran cantidad de sustancia fundamental sobre los otros elementos, sobre las células y las fibras. Acá hay fibras colágenas muy finas, no hay reticulares ni elásticas, pero sí hay fibroblastos, y estos fibroblastos que tienen esa forma estrellada se dice que son fibroblastos jóvenes. Y este tejido lo vamos a encontrar en el cordón umbilical, formando que la gelatina de Wharton. El cordón umbilical tiene una consistencia media gelatinosa, ¿no? Por eso se dice que forma la gelatina de Wharton, abundante sustancia fundamental, rico en ácido hialurónico, la sustancia fundamental, ¿ya? Gelatina de Wharton. Tejido conjuntivo laxo. No sé si que he leído, pero que dice que en el tejido conjuntivo laxo que predominan las células, ¿no? Pero en forma general, en el tejido conjuntivo laxo, todos los elementos están en la misma proporción, células, fibras y sustancia. Una cosa es que se observe mayor cantidad de células. Vean, ustedes observan gran cantidad de células, ¿no? No ven las fibras, no ven las células plasmáticas, no ven el resto, ni las fibras elásticas ni reticulares. Pero tiene todos estos elementos, ¿no? En la misma proporción, los elementos del tejido conjuntivo y del tejido conjuntivo laxo, llamado también areolar. ¿Dónde hay este tejido conjuntivo laxo? Formando la dermis papilar. Dermis papilar. También hay en el mesenterio, también hay en el endoneuro, en el endomicio. Tejido conjuntivo laxo, en la lámina propia del tubo digestivo, de las vías urinarias, ¿no? Vías respiratorias, lámina propia, ahí se llama corión, lámina propia o corión, tejido conjuntivo laxo, ¿ya? En la piel, dermis papilar. Tejido, aquí vemos, miren que esta es una piel delgada, vemos ahí el tejido conjuntivo laxo. Y también vemos acá el tejido conjuntivo denso. En el tejido conjuntivo denso, ¿qué cosa predominará? Las células, la sustancia o las fibras. ¿Y qué fibra va a predominar? Las fibras colágenas. Predominan las fibras colágenas. Gran cantidad de fibras colágenas. Y hay tejido conjuntivo denso irregular y tejido conjuntivo denso regular. O tejido conjuntivo denso no modelado o tejido conjuntivo denso modelado. En el tejido conjuntivo denso irregular o no modelado, las fibras colágenas están orientados en diferentes planos, ¿ya? Diferentes planos. ¿Y dónde hay este tejido? Formando la dermis reticular. Por eso es que nuestra piel nosotros la podemos levantar un poco, ¿no? Es debido a la disposición de las fibras colágenas en diferentes direcciones.
del tejido conjuntivo denso irregular. También en la cápsula de los órganos, en el pericondrio, hay tejido conjuntivo denso irregular. Acá para ver bien el tejido conjuntivo denso irregular, gran cantidad de fibras colágenas, ¿no? Vemos paquetitos, vemos aquí el corte longitudinal, ¿ya? Aquí este es el pericondrio, gran cantidad de fibras colágenas. Acá tenemos el tejido conjuntivo denso modelado o regular. ¿Qué sucede acá? Las fibras colágenas están ordenaditas en haces paralelos. Por eso se dice modelado. Están como sábanas ahí, ¿no? Y entre ellas están los fibrocitos. ¿Dónde hay este tejido? En los tendones, ¿no? Por eso el tendón es bastante resistente. Tendón, aponeurosis. Tejido conjuntivo elástico, ya ni decirlo, ¿qué es lo que va a predominar acá? Las fibras elásticas sobre los otros elementos. No quiere decir que no haya, hay fibroblastos, hay sustancia fundamental, pero predominan las fibras elásticas. Ahí vemos gran cantidad de fibras elásticas. ¿Dónde hay ese tejido? En la pared de la arteria aorta, capa media, ¿no? Ligamento bucal, ligamento, ¿qué más hay? Ligamento suspensor del pene, hay fibras elásticas, tejido conectivo elástico. Tejido conectivo reticular, va a predominar las fibras reticulares. ¿No? Acá vemos, miren, este es un corte seguramente que es de ganglio, ahí vemos gran cantidad de fibras reticulares, ¿no? Acá mayor aumento. ¿Y dónde hay este tejido reticular? En los órganos hematopoieticos, en el ganglio, en el vaso, médula ósea, en el hígado, ¿no? Tejido conectivo reticular. Tejido adiposo. Hablamos que había dos tipos de adipocitos, un adipocito unilocular y otro adipocito multilocular. Uno le da lugar a la grasa blanca o amarilla y el otro daba la grasa parda. El tejido adiposo blanco o unilocular es un tejido que está ampliamente distribuido en el cuerpo y su cantidad también depende de la persona. Hay personas que son más gorditas, otras que son más delgadas, pero siempre hay tejido adiposo, ¿ya? Entonces, ¿dónde hay tejido adiposo? Formando el tejido subcutáneo. Está también como almohadillas amortiguadoras en la palma de la mano, delante de los pies, en los epíplons, ¿no? Hay zonas donde hay tejido adiposo. Y también el responsable de modelar la superficie corporal de la mujer, ¿no? Modela la superficie corporal. Este tejido es metabólicamente muy activo y esa vacuola que tiene ocupando todo el citoplasma almacena triglicéridos, que es el material energético. Es decir, que este tejido produce energía, pero que esa vacuola de grasa no está estática, sino se está movilizando, se acumula y también se moviliza para proporcionar energía. Yo estoy acá desde las 8 de la mañana y ya estamos las 12. ¿Se han movilizado mis triglicéridos o no? Se han tenido que movilizar porque estamos en ayuno. Y cuando hacemos ejercicio también se movilizan los triglicéridos. Y por eso es que la persona, a tanto ejercicio, baja de peso, porque va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo la grasita. Pero hay movilización como hay acumulación de esta vacuola de grasa. ¿Qué contiene? ¿Qué hace este tejido adiposo? Secreta hormonas como la leptina. ¿Qué hace la leptina? Regula, dice, el peso corporal, inhibe ingesta de alimentos. Todo tiene que ver a nivel del encéfalo, a nivel del hipotálamo.
secreta factores de crecimiento y citocina, interleucina 6 y prostaglandina. La cantidad de tejido adiposo regular es regulada por dos sistemas fisiológicos: regulación del peso en el corto plazo, esto puede ser en días, ¿no? Semanas, regulado por dos hormonas, la ghrelina, que estimula el apetito, y el péptido Y, que suprime el apetito. Estas son hormonas producidas en el intestino. Regulación del peso a largo plazo, esto puede ser meses, regulado por la leptina y la insulina. ¿Qué hace la leptina? Inhibe la ingesta de alimentos. ¿Y qué hace la insulina? Va a estimular la síntesis de triglicéridos. Acá tenemos el tejido adiposo, miren aquí las células poliédricas vacías, ¿no? Es decir, que la vacuola de grasa se desprende por la técnica histológica, ya se desprende, se está consumiendo el puntero ya. Entonces, miren, se desprende la vacuola de grasa y solamente vemos la silueta de la célula. Cuando vemos el tejido así, el tejido adiposo, decimos, estamos observando un tejido adiposo en imagen negativa. No estamos viendo la vacuola de grasa, solamente la forma de la célula, la ubicación del núcleo periférico, ¿no? Acá sí estamos observando la vacuola de grasa. Esta vacuola de grasa está coloreada con el Sudan 4. Colorea la vacuola de grasa. Acá no vemos nada de citoplasma ni núcleo, solamente la vacuola de grasa. Esos triglicéridos que se almacenan en la vacuola de grasa provienen de tres partes del cuerpo: de la dieta diaria a través de los kilomicrones, proceden del hígado bajo la forma de lipoproteína de bajo peso molecular, y también la misma célula puede sintetizar triglicéridos a partir de la glucosa, pero estimulado por tiempo acelerado por la insulina y las prostaglandinas, ¿no? Entonces, de tres fuentes proceden los triglicéridos que se almacenan en esa vacuola de grasa. Acá tenemos un esquema para ver el adipocito con su vacuola de grasa, que tiene el triglicérido, que es el material energético, porque esa es la función de este tejido adiposo, producir energía. Y vemos acá, miren, las tres flechitas de que llegan acá los triglicéridos. ¿De dónde vienen las flechitas? Viene de la glucosa, ¿no? Que sintetiza la célula a partir de la glucosa. ¿De dónde viene más? De los kilomicrones. Y también viene del hígado, bajo la forma de lipoproteína de bajo peso molecular. Pero estos triglicéridos, para ingresar a la célula, tienen que desdoblarse en ácidos grasos y glicerol. Y cuando están dentro de la célula, nuevamente forman triglicéridos. Pero también, miren ustedes, hay una flechita de salida. Eso quiere decir que esta grasa, estos triglicéridos, se movilizan. Y hemos dicho que se van a movilizar cuando estamos en ayuno o cuando hacemos ejercicios, ¿no? Se van a movilizar. ¿Y qué hacen estos triglicéridos cuando se movilizan? También los triglicéridos se desdoblan por una lipasa en ácidos grasos y glicerol. ¿Qué hacen los ácidos grasos en la sangre? Este es el capilar sanguíneo y este es el adipocito. Los ácidos grasos se unen a la albúmina y va a producir energía a todos los tejidos, menos el sistema nervioso. ¿Y qué sucede con el glicerol? Va al hígado y ahí se va a transformar en glucosa. Y la glucosa sí sirve de combustible al sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, se puede acumular y también se puede movilizar la grasa.
Acá observamos, acá está explicadito acá, dice las hormonas sexuales, la adrenalina y la noradrenalina estimulan la movilización de los triglicéridos. El pasa tisular desdobla los triglicéridos en ácidos grasos y gliceroles. ¿Qué sucede con los ácidos grasos? Se unen en la albúmina, energía a todos los tejidos, excepto tejidos nerviosos y glóbulos rojos. ¿Qué sucede con el glicerol al hígado? Va a dar lugar a la glucosa y eso sí sirve de combustible pues al tejido nervioso. Tejido adiposo multilocular, creo que esto ya con esto vamos a terminar. Este tejido está en animales que hibernan, el recién nacido y en el recién nacido y el pecho. ¿En qué zona? Zona interescapular, mediastino y el cuello. Es un tejido muy vascularizado. Este tejido no produce energía, sino produce calor al animal que está hibernando para que despierte, calor al recién nacido. ¿Qué dice? La noradrenalina actúa sobre una proteína mitocondrial, proteína desacoplante, UCP1, estimula su diferenciación y proliferación. Este tejido o su célula tiene numerosas mitocondrias y el color del tejido se dice pardo. ¿Por qué? Debido a los citocromos que dan el color de las mitocondrias. Los lípidos al oxidarse producen calor. Esta generación de calor se conoce como termogénesis termolén. La termogenina, proteína desacoplante, llega a mitocondrias, genera calor y evita producción de ATP. Por eso es que este tejido no genera energía, sino genera calor, ¿no? Esa es la función del tejido adiposo pardo. Creo que ahí te voy, ahí vemos el tejido adiposo pardo bastante vascularizado y las múltiples vacuolas que tiene en su citoplasma. Para ver el origen del tejido adiposo, tenemos acá, miren, en la cabecita vemos la célula mesenquimal y también tenemos un fibroblasto, que de ahí puede originarse el adipocito. Vemos que estas células van acumulando gotitas de lípidos y se va a transformar acá en una célula multilocular que va a dar lugar al tejido adiposo pardo. Pero también esta célula mesenquimal o fibroblasto puede ir acumulando pequeñas vacuolas y esas vacuolas van a ir uniéndose hasta formar una sola vacuola de grasa. Cambia de forma de la célula hasta que es estrellada, se va haciendo de una forma esférica hasta que adquiere esta forma con una sola vacuola de grasa y su citoplasma escaso y su núcleo periférico. Es decir, ambas células provienen de la célula mesenquimal. El lipoma es un tumor benigno y el liposarcoma es un tumor maligno, ¿no? Muy maligno. Con eso terminamos.